Bueno, entonces pues vamos a iniciar el curso de Fundamentos de Comunicaciones Digitales de aquí del propedéutico. Del propedéutico para poder entrar a la maestría en cómputo móvil. Entonces, pues este es uno de los 4 cursos, ¿no? No sé si son 3 o son 4. Entonces, pues justificamos primero pues el hecho de que estudiar las comunicaciones digitales eh, es importante, porque todo sistema de cómputo debería tener un subsistema que le permita comunicarse con otros sistemas de cómputo, ¿no? De lo contrario, pues no sería de mucha utilidad. Entonces, pues su utilidad pues es evidente, ¿no? Es evidente. Y entonces, particularmente las comunicaciones digitales, eh, pues por el hecho, o sea, se deben estudiar estas por el hecho de que la información actualmente fluye, principalmente fluye, se procesa, se analiza por medios digitales. La tecnología digital es la que ha dado un gran impulso a muchas áreas, ¿no? Entonces las comunicaciones digitales han sido de las más favorecidas. Las comunicaciones digitales han sido impactadas en manera revolucionaria por estas particulares tecnologías, ¿no? Por una parte, por el procesamiento de señales digitales, el Digital Signal Processing, que es una disciplina que permite hacer muchos algoritmos de manera eficiente y que no se podrían hacer con su contraparte analógica. Entonces DSP ha favorecido en gran manera a las comunicaciones digitales y pues al hecho de tener actualmente el avance que podemos ver, ¿no? Que podemos tener en nuestros días. También se debe el avance en comunicaciones digitales a la teoría de información, Information Theory and Coding. La teoría de información ha permitido eh, poder ver a un sistema de comunicaciones desde una perspectiva que aclara muchas dudas previas, muchas dudas que existían antes de que esta teoría se desarrollara. Entonces ha permitido aprovechar todo el avance de Digital Signal Processing de una manera correcta y eficiente. Eh, el Internet, la red de Internet, el concepto que se fundamentó para llevar a cabo la red de Internet, pues es también algo que ha sido revolucionario en las comunicaciones. Y la tecnología inalámbrica, por otra parte. Entonces es que ha permitido pues poder comunicarse sin estar amarrado, digamos, ¿no? Entonces eso es pues particularmente también útil para proveer movilidad en un sistema de cómputo. Entonces, pues vamos a ver entonces rápidamente y a manera como de, mm, de pasada, ¿no? Las algunas notas históricas sobre estas disciplinas que nos han permitido llegar a este avance, ¿no? Digital Signal Processing pues avanzó de esta manera. Se pueden listar lógicamente muchos avances. Todo conocimiento se ha fundamentado en una gran cantidad de contribuciones. Entonces no se podría, sería muy mezquino tomar solamente en cuenta algunas cuantas y decir debido a esto y a esto es que existe Digital Signal Processing tal como lo conocemos. Entonces ya hacer un resumen como este es algo muy atrevido en el sentido de que podría entenderse que se está pasando por alto muchas otras cosas. Entonces ya de antemano yo aclaro que en cada lámina de estas estoy pasando por alto
en muchas otras cosas, y simplemente es como realzar de algún modo, dar un contexto histórico pequeñito en una lámina, solamente para poner el contexto del avance, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues podemos hablar de, del teorema de muestreo, del sampling theorem, como una de las partes fundamentales que dieron lugar al digital signal processing actual, ¿no? El teorema de muestreo de Nyquist en 1928, una vista diferente, una perspectiva diferente dada por Shannon en 1948, o 49, no estoy seguro, bueno, y contribuciones también en paralelo por Whittaker, por Kotelnikov y por otros autores. Entonces, obviamente fue Isaac Newton quien mencionó esta frase que dice: si yo he alcanzado a ver muy lejos es porque estuve parado sobre hombros de gigantes. Entonces, realmente, eh, obviamente estos avances son con base en el trabajo previo de mucha comunidad científica. Entonces, pero esto podríamos realzar como una de las partes que han contribuido en Digital Signal Processing, que es el teorema de muestreo, que permite pues pasarse de un dominio analógico, de analizar señales como formas de onda continuas, como un continuo de valores, hacia una lista de números, y entonces tratar con ellos de forma distinta. Y entonces pues el hecho de que existieran computadoras, de que se empezaran a modelar eh, algoritmos mapeados hacia hardware, algoritmos de cómputo mapeados hacia hardware de manera cada vez más general, pues permitió tomar esos datos, esa cadena de información, ya no como formas de onda, sino como números, y poder hacer modificaciones a esos números para crear nuevas señales. Entonces, otra de las grandes contribuciones pues fue el algoritmo simple y eficiente para poder cambiar de dominio, cambiar del dominio tiempo, donde uno va viendo las formas de onda como variaciones en el tiempo, y pasarse a un dominio de frecuencia, donde uno puede ver una nueva perspectiva de las señales. Entonces hacer eso era computacionalmente muy demandante, y este algoritmo para la transformada de Fourier en tiempo discreto, propuesto en 1965 por Cooley and Tukey, fue la transformada rápida, se le llamó la transformada rápida, porque era un algoritmo para hacer ese cálculo, pero de manera computacionalmente eficiente y simple. Entonces, pues eso favoreció poder hacer hardware para poder llevar a cabo esos análisis. Y otra de las grandes contribuciones pues ha sido el hardware específicamente adaptado para hacer digital signal processing. Entonces, procesadores que se diseñaron, por ejemplo, en el 79, las primeras ideas, como una aceleración que hacía multiplicar y sumar al mismo tiempo en un solo ciclo de reloj. Y entonces esa operación es muy básica cuando se hace procesamiento de señales. Sumar y multiplicar, sumar y multiplicar. Entonces, pues concebir esa idea y hacer la hardware específico para eso permitió todavía más aceleración. Y bueno, ese es en términos generales pues el recorrido que ha permitido llegar al Digital Signal Processing a consolidarse como la disciplina que habilita a las comunicaciones digitales. Entonces, eso por ese lado, ¿no? Y bueno, repito, obviamente hay muchas más contribuciones aquí adentro, ¿no? Para llevar a cabo eso. Entonces, lo mismo para las otras láminas que vienen. Aquí una manera de revisión también, ¿no? En cuanto a Information Theory, el trabajo de Claude Shannon es probablemente, pues es de hecho el más mencionado, porque él dio las contribuciones teóricas, el fundamento teórico, en el paper que se llamaba A Mathematical Theory of Communications. Y pues esa teoría matemática de la comunicación era una visión, pues así como se menciona, puramente matemática,
de cómo ver un sistema de comunicaciones, no verlo desde el punto de vista físico, desde el punto de vista como una circuitería, sino realmente visto desde el punto de vista matemático o como una teoría. Y entonces esto ayudó pues al tener un fundamento matemático a poder crear nuevas cosas, nuevos algoritmos o nuevos dispositivos basados en esa teoría. Entonces este fue un análisis muy interesante porque desafiaba algunas cosas que se creían con respecto al error, a los errores que ocurren en las transmisiones. Y entonces podía ver, predecir, ¿no? Si se modela lo que se transmite, la información que se transmite, si se dan modelos correctos, entonces se puede lograr, eh, por ejemplo, predecir cuánto posible error podría haber en una transmisión, se podría lograr mecanismos para reducir esos errores, etcétera. Entonces esto se puso como un fundamento matemático muy interesante. A tal punto que este paper después, cuando fue reimpreso después, se cambió esta A, que significa una teoría matemática de comunicaciones, por D, la teoría matemática de comunicaciones. Fue muy ampliamente aceptada esta teoría desde esos años, desde el 50, y entonces en esa reimpresión pues se le llamó la teoría. Entonces, y a partir de esto, pues en esta teoría se habla de coding, precisamente de coding, de hacer códigos para proteger la información, para hacer eficiente el uso de los canales de transmisión. Entonces, a partir de aquí, pues se empezó a trabajar en códigos, en esos códigos, en ese coding, hacer nuevos códigos que permitan, pues dicho de manera simple, proteger a la información, ¿no? Entonces los primeros códigos para corregir errores, error correcting codes no triviales, fueron de Hamming y Golay unos años después, nada más, unos cuantos, un par de años después. Y después vinieron otro tipo de códigos más simples que se podían realizar con más eficiencia en hardware en 1993. Y al par de esto se había hablado de los códigos Low Density Parity Check, de esos códigos. Pero no se había tomado en cuenta hasta haber hasta haber llegado a este artículo, porque daba una nueva perspectiva. Entonces, desde esta teoría de la información se ha facilitado la manera en que se ven las transmisiones, la manera en que se ve el canal, la manera en que se ve el tipo de mensaje que se va a mandar, los mensajes que se van a mandar, qué estadística tienen, todo la matemática que se fundamenta aquí, o la matemática que se utiliza aquí para fundamentar es estadística. Entonces, pues precisamente viendo desde ese punto de vista matemático, es que ayudó a a fortalecer pues este avance, ¿no? El internet, la historia del internet pues es también nació, todo esto fue en paralelo, si se fijan, más o menos está en los mismos años, ¿no? En los mismos años. Estos son como círculos virtuosos, creo que se les suele llamar, cuando una cosa provoca algo bueno en otra y esta a su vez provoca algo mejor en la primera, y entonces se van ayudando, en este caso las disciplinas, ¿no? En la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Estados Unidos tenía pues una red, la ARPANET, ARPA es el nombre, ¿no? Y entonces la ARPANET, el nombre de esta agencia, ¿no? Entonces la ARPA. Y entonces la red de esta agencia comenzó a ser una de las mejores contribuciones eh, en 1971 por la idea fundamental de cómo se transmitiría la información, acuñando la manera de hacerlo por packet switching. Entonces, más adelantito veremos un poquito más de detalles sobre eso. Y entonces, pues esa manera se explotó y se comenzaron a crear pues
arquitecturas de red más sofisticadas. ARPANET se le cambió el nombre a Internet en 1985. Y Berners-Lee propuso el software de hipermedios, la interfaz de software de hipermedios World Wide Web para esta red, para Internet, en el 90. Y entonces a partir de ahí pues hemos visto. Estas son probablemente las más importantes eh, contribuciones. En el caso de, particularmente pues para hablando de comunicaciones entre computadoras, ¿no? Comunicaciones entre computadoras. Y pues en nuestros días hemos visto los resultados de ese continuo avance. Realmente el avance en conocimiento ha sido continuo. Wireless technology. Con respecto a la tecnología inalámbrica, pues esto tiene más tiempo atrás, o sea, ha crecido desde más tiempo atrás. Eh, con respecto a estos otros avances que son más relacionados con la tecnología digital, ¿no? Y entonces vimos que esto fue un poco después, pero en el caso de la tecnología inalámbrica, que era con ondas de radio, pues esto se predijo en las 4 ecuaciones de Maxwell que se formularon, que formulaban pues a la teoría electromagnética. Entonces esto era la teoría electromagnética de la luz y se predecía con ella, con esas 4 ecuaciones, la existencia de ondas de radio de 1860. Esto fue en 1864, esta teoría de 1864. Entonces ahí se publicó y a partir de ahí pues había una predicción de que la luz y las ondas de radio y en general las ondas electromagnéticas eran la misma cosa, ¿no? Y está esto elegantemente expresado en 4 ecuaciones. Y entonces la práctica vino un poco después. Heinrich Hertz demostrando experimentalmente la existencia de estas ondas y pues logrando esto, porque esto era no estaba probado, no físicamente. Y entonces aquí en 1884 pues logrando hacer una experimentando, haciendo una pequeña transmisión y después haciendo más transmisiones Guglielmo Marconi. Y entonces en general pues hubieron muchos experimentos, no solamente yo dos, estos son los nombres más conocidos, pero hubieron muchos experimentos en esos años que lograron pues tirar la idea anterior de que cómo se propagaba la luz, en qué cosa, cómo se propagaba, ¿no? En un éter, cómo era. Entonces pues ya se logró consolidar esta teoría. Y pues ha avanzado hasta al final, hasta nuestros años más recientes, ¿no? Cuando, por ejemplo, se logra conjuntar o tratar de juntar ambas cosas. Por un lado, el procesamiento digital y hacer una comunicación digital en el hecho de que las modulaciones, los esquemas de modulación para transportar la señal con ondas, porque al final de cuentas se necesitan ondas, se necesita oscilación, se necesita esto para poder transmitir inalámbricamente un mensaje, pero hacer una modulación en modo digital o juntar la parte digital lo más posible, pues entonces vino después. Y en ese sentido, una de las partes trascendentales pues fue el Global System for Mobile Communications, esto GSM en el 88, ¿no? que ya empezaba a poner pues el contexto de comunicación digital inalámbrica, ¿no? Y entonces pues eso en general, ¿no? En términos generales. El proceso de comunicación entonces pues involucra estos pasos que voy a poner. Es importante clasificar estos pasos, es importante hacer estos pasos porque con ellos se pueden vislumbrar mejor, se puede ver mejor la formación de un sistema de comunicaciones y su análisis.
Entonces, pues veamos en términos generales, ¿no? Primero es una generación de una señal eh, que tiene un mensaje, ¿no? La generación de ese mensaje como una, como una señal, ¿no? Esa es la primera parte. Después, la descripción de ese mensaje con, con una cierta medida de precisión, o sea, que ese mensaje sea el que se quiere mandar, pero usando un conjunto adecuado de símbolos para cada parte, ¿no? Que un conjunto finito de símbolos diga el mensaje completo y aproveche que no tenga que no sea redundante, que provea la información adecuada, digámoslo así. Ahorita estamos usando términos holgados, ¿no? Tres, pues es codificar esos símbolos de una manera adecuada para poder como que envolver la información, como protegerla, para poder mandarla sobre un medio físico. Y haciendo una analogía un poco burda, pero al final de cuentas útil, es como cuando uno va a viajar, o bueno, voy a poner yo esta analogía, no sé si a ustedes les haya pasado o no, pero yo la voy a poner. Yo eh, pues he tardado mucho en tener vehículo, ¿no? Desde mucho tiempo no he tenido vehículo para moverme. Entonces pues viajo en el camión de pasaje. Y entonces si quiere llevar uno un recuerdito a la familia o algo, entonces pues mete uno las cosas frágiles, pues las trata uno de envolver lo más posible dentro de la maleta, envolverlas en la ropa o algo de manera que se proteja muy bien esa, esa cosa que vamos a llevar, ese recuerdito que vamos a llevarle a la familia, para que no se vaya a romper, suponiendo que es no sé, una taza, por ejemplo, una taza que dice orgullosamente Politécnico, por ejemplo, ¿no? Y entonces le pones ahí lo envuelves con una playera, le pones un poquito de periódico adentro o algo. El chiste es que vaya bien protegido y no se vaya a romper y llegue allá con la familia y ya llegó nada más pedazos de la taza que dice orgullosamente Politécnico. Entonces más o menos esa es la idea aquí en el paso 3, es codificar cada símbolo que se va a mandar, pues para que no le pase nada y cuando llegue ya se desenvuelve y sale el mensajito que uno quería. Entonces más o menos esa es la idea. El 4 pues involucra ese viaje, ¿no? El viaje de la información, la transmisión de esos símbolos codificados. Y entonces la recepción pues sería un proceso inverso de estos tres anteriores, de estos tres pasos anteriores. Desenvolver el mensaje para obtener o decodificarlo para obtener el mensaje final. Entonces esa es la idea. Obviamente, pues esto involucra matemáticamente una serie de retos porque ¿cómo le haces para tener un código que se pueda decodificar de manera única? O sea, que para cada símbolo puedas obtener el símbolo que codificaste, o sea, que sea invertible. Entonces, en ese aspecto, pues viene toda la teoría, tanto de procesamiento de señales digitales como la teoría de información. Entonces, pues la recepción involucra decodificar y reproducir los símbolos originales, ¿no? O sea, decodificarlos primero para poder reproducir qué cosa se traía con los símbolos originales. Y después de esos símbolos recrear el mensaje original, que obviamente trae una degradación de calidad causada por imperfecciones del sistema, que inevitablemente va a haber imperfecciones en la comunicación. Entonces que el chiste es garantizar que a pesar de todo eso, la degradación permita que el mensaje se pueda recuperar. Entonces, pues eso que hablé ahorita está en este, en este diagrama. En este diagrama hay una fuente de información que manda el mensaje. Al sistema de comunicaciones se le encierra con este bloque que es el transmisor, a la señal transmitida, el canal por donde se transmite, es el medio físico por donde se transmite. Puede ser un cable o puede ser el aire si se transmite por ondas electromagnéticas o
o un cable de fibra óptica donde lo que viaja es luz, rayos de luz, etcétera, ¿no? Entonces ese es el canal. Y el receptor que hace todo el proceso inverso y al final pues el usuario que recibe la información. Entonces este es un diagrama simplificado de eso. Hay, hay dos modos de comunicación, dos modos básicos de comunicación, que es broadcasting, que es como una transmisión unilateral, ¿no? La señal fluye las señales que llevan a la información fluyen en una sola dirección porque se tiene un transmisor que está enviando el mensaje y numerosos receptores que reciben el mensaje, pero algunos, solamente algunos, pues los que entienden el mensaje, pues reciben y hacen lo correspondiente. Entonces eso es una transmisión broadcasting. Y una transmisión que es de un punto a otro, punto a punto, ¿no? Eso se lleva a cabo entre un solo transmisor y un receptor. Esto ya sigue más de cerca esta, esta conexión individual, digamos, ¿no? Una forma individual, ¿no? Entre un punto y otro. Entonces hay un flujo bidireccional, usualmente un flujo bidireccional de las señales que llevan a la información. Y estos sistemas están comunicándose entre sí, digamos, de un punto a otro, y entonces se puede hablar de un transceiver, un bloque que tiene tanto emisor como receptor. O sea, tiene un transmisor para mandar al canal y a la vez un receptor para recibir el canal, perdón, para recibir la transmisión de y así. Entonces, un transceiver es uno que tiene tanto transmisión como recepción. Y respecto al acceso, a la manera de acceder al, al medio, estoy pensando, voy a detenerme aquí pues para que ustedes no tengan que seguir un solo video muy largo, y luego también es un poco difícil subirlos al YouTube. Entonces mejor termino aquí el video y vemos en el siguiente otro poquito de estas láminas introductorias, y ya de ahí nos pasamos pues a la parte más matemática, ¿no? Vamos a tratar de hacer esto de todos modos lo más relajado posible. Y bueno, pues mientras termino aquí.